En este video vamos a someter a prueba una verdad oficial sobre un importante hecho de la historia contemporánea de Colombia. Este hecho es el origen del M-19. Lo haremos porque, al examinar a fondo los sucesos que rodearon este origen, se encuentran importantes inconsistencias lógicas. Pero más grave aún, existieron en su momento declaraciones explícitas de los propios implicados en los hechos que planteaban una visión muy distinta acerca de las intenciones que rodearon al origen de esta agrupación. A partir de esto, nos encontramos en la situación de que existe una segunda versión que disputa con la versión oficial. La versión oficial indica que el M-19 surgió a partir de un brazo de la ANAPO, el movimiento político del general Rojas Pinilla, como respuesta al presunto fraude electoral de 1970. Este brazo fue el llamado ANAPO socialista. Pero como vimos en el video anterior, las propias directivas de la ANAPO y la capitana María Eugenia Rojas, líder del movimiento e hija del general Rojas Pinilla, no solamente negaron esto, sino que además acusaron que el M-19 estaba infiltrando a la ANAPO para causar división interna y perjudicar al movimiento. Así que ahora tenemos una segunda hipótesis. El M-19 fue una agrupación enemiga del proyecto de Rojas Pinilla. Para quienes no estén enterados, pueden conocer los detalles en el video anterior de esta serie. Entonces, ¿qué debemos creer? En este video intentaremos resolverlo mediante un análisis riguroso y por medio de una metodología clara, paso a paso. Si este tema le interesa, le explicaré cómo vamos a proceder. En la parte superior, vamos a registrar, para tenerlas presentes, las dos hipótesis rivales. A la izquierda, la versión oficial, y a la derecha, la hipótesis rival. El panel principal izquierdo lo usaremos para visualizar la documentación y las citas. En el panel derecho, iremos registrando la evolución de nuestra metodología de 4 pasos. La idea es ir formando una estructura que nos lleve, al final, a una conclusión. Los 4 pasos que iremos ejecutando uno por uno son: primero, el mapeo de nexos. Segundo, el análisis de vectores. Tercero, la inferencia de posicionamiento. Y cuarto, la validación por congruencia y contraste. La idea de esta presentación es que al final podamos ver el panorama general que nos llevó a la conclusión final. Si esta propuesta le interesa, entonces comencemos. Paso 1. Mapeo de nexos. En este paso estableceremos los nexos que los fundadores y máximos dirigentes del M-19 tuvieron con otras organizaciones. De esta forma podemos detectar si había algún perfil común que compartieran los dirigentes del M-19 y, en caso positivo, explorar si ese perfil nos sugiere alguna orientación concreta. Para asegurarnos al máximo la rigurosidad de las conclusiones que saquemos, lo que haremos es tomar una muestra bastante grande que resulte bastante significativa dentro del M-19 y por ende nos permita ser muy concluyentes. Vamos a examinar las relaciones importantes de todos los máximos líderes que el M-19 tuvo durante su existencia como grupo ilegal. Como ustedes bien saben, oficialmente el M-19 existió como grupo ilegal desde 1974 hasta 1991. Durante ese tiempo, sus comandantes máximos fueron Jaime Bateman Cayón, Iván Marino Ospina, Álvaro Payat, Carlos Pizarro León Gómez. Ahora bien, procedamos a averiguar con cuáles organizaciones estuvieron vinculados. Para ello, vamos a recurrir a documentos oficiales, fuentes reconocidas y trabajos periodísticos, académicos e históricos serios. Jaime Bateman Cayón. Romero influyó para que Jaime Bateman entrara a la Juventud Comunista JUCO, conformándose así el primer grupo de jóvenes comunistas del Magdalena. En 1957, siendo estudiante del Liceo Celedón,
comenzaron los paros cívicos contra la dictadura del general Rojas Pinilla, organizados por los liberales y conservadores unidos. Bateman participó en estas manifestaciones, convirtiéndose en activista estudiantil. Fue miembro del Secretariado Nacional de la Juventud Comunista y secretario político. En 1966, un grupo de jóvenes plantearon la necesidad de ingresar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. El partido estuvo de acuerdo y Bateman se convirtió en un perseguido político. Fue secretario de Manuel Marulanda Vélez, Tiro Fijo, de Jacobo Arenas y Ciro Trujillo. Mientras estudiaba en el Liceo Celedón de su ciudad natal en 1957, se vinculó a las protestas estudiantiles en contra de la dictadura del general Rojas Pinilla. En 1960, ingresó a la JUCO y colaboró con MRL en la campaña electoral de Alfonso López Miquelsen. Luego se trasladó a Bogotá e ingresó a estudiar sociología en la Universidad Nacional. Allí se vinculó al movimiento estudiantil liderado por la Federación Universidad Nacional, FUN. De datos como estos, podemos concluir que las principales afiliaciones del señor Bateman fueron Movimiento Estudiantil, Partido Comunista, Liberalismo y Guerrilla de las FARC. Iván Marino Ospina. El primer paso fue el Partido Comunista. En Pereira, siendo líder estudiantil de bachillerato en el Colegio Deogracias Cardona, Iván Marino Ospina ingresó a la JUCO, Juventud Comunista, de la cual pronto llegó a ser responsable político para Caldas. En 1961 fue enviado por el partido a la Unión Soviética para que siguiera cursos en la Escuela para Cuadros del Komsomol, Juventud Comunista Soviética. Ya desde entonces tenía metida entre ceja y ceja la convicción de que la vía revolucionaria en Colombia pasaba necesariamente por la lucha armada. Pero las guerrillas comunistas, las FARC, desconfiaban de los cuadros urbanos y solo pudo entrar a ellas en 1966. De estos datos podemos determinar la cercanía de Iván Marino con el Partido Comunista, Guerrilla de las FARC. Álvaro Fayad. Conoció al cura Camilo Torres cuando se presentó a la entrevista personal, requisito de ingreso a la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional. Con el paso del tiempo, forjaron una amistad que les permitió compartir literatura, cine y debatir sobre política en general, y la colombiana en especial, plantear posiciones y analizar alternativas frente a la situación del país. Encuentros que le permitieron fortalecer sus convicciones sobre soberanía, democracia, participación y madurar sus posiciones sobre la importancia del trabajo popular y el contacto con estas poblaciones. Esa sería su primera visión de la Colombia desgarrada, hecho que lo llevó a ingresar a las filas de la Juventud Comunista, luego a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y después a las filas del Movimiento 19 de Abril. Álvaro Fayad, conocido como el Turco por su apellido, era hijo de libanés y colombiana. Estudiante de psicología de la Universidad Nacional de Colombia, fue amigo del cura Camilo Torres, también militante de la Juventud Comunista Colombiana, guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y posteriormente fundador del Movimiento 19 de Abril. De estos datos podemos determinar la cercanía con el Partido Comunista y la Guerrilla de las FARC. Carlos Pizarro León Gómez. Inició sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana, en donde participó de la primera y única huelga estudiantil de la institución. Esta actividad revolucionaria le costó su expulsión.
Después ingresa a la Universidad Nacional de Colombia, donde culmina sus estudios. Allí, alimentó su interés por la vida política y empezó a vincularse activamente a organizaciones como la JUCO, que avivaron su pasión y sus conocimientos sobre una Colombia distinta. Tras militar en las FARC y diferir con sus comandantes en la forma que llevaban sus acciones, Pizarro, junto con Jaime Bateman, Álvaro Fayad, Bernardo Jaramillo y otros, fundan el movimiento 19 de abril, M19. De estos datos podemos determinar la cercanía de Carlos Pizarro León Gómez con Movimiento Estudiantil, el Partido Comunista y la guerrilla de las FARC. Después de analizar esta información, nos encontramos algo muy interesante, y es que el conjunto de relaciones e intereses de los distintos máximos líderes del M19 muestra un patrón muy homogéneo. Los nexos de todos ellos se concentran de una forma muy clara en estas 4 estructuras. Con esto ya podemos empezar a conformar un perfil del pensamiento y posiciones predominantes en el liderazgo del M19. Pasemos a la siguiente fase. Paso 2. Análisis de vectores. En este paso, lo que haremos es revisar la historia de cada una de estas organizaciones para determinar cuál fue la posición que tomaron en su momento frente al gobierno del general Rojas Pinilla. Para ser más precisos en este paso, clasificaremos la orientación de cada organización por medio de estas categorías. Apoyo extremo. En el caso de organizaciones cuyo apoyo al general los pusiera en serio riesgo político, económico, judicial o incluso material. Apoyo ligero. En el caso en que el apoyo se limitara a defensa retórica y pública, pero sin correr riesgos personales. Neutral. Serían organizaciones que expresan críticas o apoyo de manera objetiva según cada tema específico. Oposición ligera. Serían organizaciones que se limitan a un ataque retórico y público, pero sin embarcarse en acciones de oposición más arriesgadas. Oposición extrema. Organizaciones que se embarcaron en actividades de serio riesgo político, económico, judicial o incluso material en oposición al general. Entonces, comencemos hablando de Movimiento estudiantil. Gustavo Rojas Pinilla accedió al poder el 13 de junio de 1953 por medio de un golpe militar, en un contexto de violentos enfrentamientos que tenían por protagonistas principales al Partido Liberal y Conservador, y en segundo renglón al Partido Comunista, que mantenía los grupos armados denominados como autodefensas. Muchos de estos sectores entendieron el gobierno del general como una oportunidad de romper esa dinámica conflictiva para empezar a avanzar en una ruta de modernización y desarrollo de la infraestructura. Este optimismo abarcaba también a sectores académicos que se habían sentido en varias ocasiones víctimas de la represión por parte de los actores de la época de la violencia. Y efectivamente, el gobierno militar inició un proceso de modernización técnica y científica en el país, impulsando la expansión y fortalecimiento de la Universidad Nacional y otras instituciones de educación superior, así como poniendo los cimientos de la institución que en 1957 se convertiría formalmente en el SENA que hoy conocemos. Esto causó un optimismo inicial en los círculos estudiantiles de muchas zonas del país. Poco tiempo después, ciertos sectores estudiantiles empezaron a denunciar un presunto interés del gobierno de Rojas en controlar el pensamiento estudiantil, implantando un régimen de censura y limitaciones a la libertad de expresión. Desde los sectores oficialistas se vinculó a estas posiciones estudiantiles con la influencia del Partido Comunista y sus juventudes. Así pues, la concordia inicial entre el gobierno y sectores estudiantiles se entroncó en franca disputa. El 8 de junio de 1954 se produjeron enfrentamientos entre la policía y los estudiantes que se encontraban en medio de una manifestación. Un posterior ingreso de la policía a los claustros de la Universidad Nacional agravó los enfrentamientos y resultó muerto de un disparo en la cabeza el estudiante Uriel Gutiérrez Restrepo.
Al día siguiente, y en medio de las concentraciones en homenaje por el estudiante muerto, se organizó una marcha de protesta en dirección al Palacio de Gobierno. Esta marcha fue cortada por militares del Batallón Colombia. Se produjeron disparos de fusil que cobrarían la vida de varios estudiantes con saldo de, según versiones, entre 8 y 13 víctimas. A partir de aquí, la feroz oposición estudiantil curiosamente coincide con los intereses de la banca privada, el alto empresariado colombiano y sectores del Partido Liberal y Conservador. La situación llegaría a su máximo en el paro nacional de mayo de 1957. Los primeros días del mes, mientras los estudiantes inician una huelga, los representantes de la banca privada fuerzan una reunión con el general Rojas. El 5 de mayo, los directores de los principales diarios del país detienen actividades. El 6, los banqueros cierran sus puertas, lo cual desencadena la parálisis del comercio. En la reunión con el general, el 8 de mayo, los banqueros y empresarios le exigen dejar el poder. En el pulso contra este círculo financiero, Rojas sanciona a los principales bancos e incluso inicia la intervención de algunos, pero para el 10 de mayo, ante el retiro del apoyo de aliados fundamentales, cede finalmente entregando el poder. Por el papel fundamental que jugaron en la caída del régimen, incluyendo el derramamiento de sangre por parte de sus miembros, el movimiento estudiantil entra incuestionable en la categoría de oposición extrema. Liberalismo. En el 53, cuando se produjo el golpe de Estado, algunos sectores conservadores y liberales apoyaron o al menos toleraron al nuevo mandatario, sobre todo liberales, pues el derrocado presidente conservador Laureano Gómez había demostrado posiciones muy duras en contra de ese partido. Sin embargo, el nuevo gobierno pronto levantó preocupaciones entre los principales líderes del Partido Liberal, quienes rápidamente organizaron la resistencia y oposición de esa colectividad. Particularmente encabezaron este frente Alfonso López Pumarejo y Alberto Lleras Camargo. Las acciones del gobierno en contra de los diarios liberales más importantes, como el diario El Tiempo, vinculado a la familia Santos, pero sobre todo la conformación de lo que Rojas Pinilla llamó la tercera fuerza, terminó de disparar las alarmas de la colectividad. El profesor César Augusto Ayala, durante la investigación que realizó para el libro Anocheció de golpe, Colombia entre la fiesta política y la ilusión, encontró evidencia, a partir de interceptaciones telefónicas realizadas durante el gobierno de Rojas, de que el principal liderazgo liberal ya desde el inicio llevaba malestar con el general Rojas Pinilla por haber sido él y no los propios liberales los que habían derrocado el gobierno de Laureano Gómez. Esta franca oposición del Partido Liberal al gobierno militar alcanzaría su máxima expresión en el 56, cuando el liberal Lleras Camargo le propuso al derrocado Laureano Gómez una alianza para resistirse al gobierno militar, alianza que luego sería conocida como el Pacto de Benidorm y que fue firmado por ambas fuerzas en España. Posteriormente, este acuerdo sería complementado con el Pacto de Siges en 1957, en que además se establecieron las bases del Frente Nacional, el acuerdo para dividirse el poder entre liberales y conservadores durante los siguientes 16 años. Este frente común fue fundamental para la organización, junto con el empresariado y el movimiento estudiantil, del paro que desembocaría en la salida del general. El ala liberal de Alfonso López Michelsen, de cuyo movimiento surgiría Jaime Bateman Cayón, estuvo representada en este proceso por el propio López Michelsen, que fue miembro de la Comisión Paritaria de Reajuste Institucional que se instaló inmediatamente después de la caída del general. Por haber encabezado los pactos de Benidorm y Siges, que fueron las bases del aparato político que desplazó a Rojas Pinilla y estableció los 4 periodos presidenciales que seguirían a esta época, el liberalismo entra de lleno en la categoría de oposición extrema. Partido Comunista.
A diferencia de sectores como el movimiento estudiantil y el liberalismo, la oposición frontal al gobierno militar fue clara desde el inicio, sin ninguna fase de romantización por parte del Partido Comunista. Ya durante los días posteriores a los asesinatos de estudiantes el 8 y el 9 de junio, el gobierno había atribuido los hechos al involucramiento de agentes comunistas en las manifestaciones. Una de las acciones más contundentes en este enfrentamiento entre el mandatario y el comunismo fue la promulgación, a pocos meses de la muerte de los estudiantes, del acto legislativo número 6 de 1954, por medio del cual se prohibió formalmente la actividad política del comunismo internacional en Colombia. Esta durísima e histórica medida incluía las penas de 1 a 5 años de reclusión a quienes realizaran actividades proselitistas para el Partido Comunista, redactaran los panfletos o incluso cumplieran cualquier instrucción de organizaciones comunistas. El Partido Comunista respondería a esta ofensiva legal no solo pronunciándose respecto a lo que consideraron la instalación del delito de opinión, sino reforzando las actividades de las autodefensas campesinas y nuevas estructuras ilegales como el denominado Frente Democrático de Liberación Nacional, que reclutando campesinos entró en choque frontal con las Fuerzas Armadas de Colombia, generando un cruento periodo conocido, o más bien poco conocido, como la Guerra de Villarrica. La restricción a la ideología comunista persistió hasta que el Frente Nacional volviera a restituirla el 10 de mayo de 1957, tras la caída del general. Por haber estado en juego la supervivencia misma de la ideología comunista y haber existido enfrentamientos armados de gran envergadura que incluso llegaron al bombardeo de zonas selváticas con napalm, es indudable, e incluso se queda corta, la categoría de oposición extrema para el comunismo respecto a Rojas Pinilla. Guerrilla de las FARC. Aunque las FARC con esta denominación no existía aún para la época del gobierno de Rojas Pinilla, es reconocido que sus antecedentes estaban en el corazón de conflictos que venían incluso de gobiernos anteriores. Las tropas iniciales que conformarían las FARC fueron las que en años pasados se asociaban con el liberalismo agrario y que después de los procesos de desarme del gobierno de Rojas Pinilla, al cual se negaron, mutarían a grupos de autodefensa vinculados al Partido Comunista. En unión a un grupo específico proveniente de esas mismas autodefensas que actuaban como una suerte de equipo élite conocido como La Móvil, se pusieron bajo las órdenes de un liberal que también se asociaría con el Partido Comunista y que sería conocido como Manuel Marulanda Vélez, o luego Tío Fijo, que es quien hoy entendemos como el fundador de las FARC. Por sus raíces en el liberalismo, que era opositor de Rojas, en el comunismo, que era opositor de Rojas, y en las autodefensas que combatirían contra las tropas de Rojas en la Guerra de Villarrica, las FARC entran en la categoría de, también, opositora extrema del rojaspinillismo. Con esto hemos terminado de establecer la orientación de estos movimientos que conforman el perfil del liderazgo del M-19. Podemos pasar al paso 3. Paso 3. Inferencia de posicionamiento. En este paso, y dado los resultados totalmente homogéneos que obtuvimos del paso anterior, podemos ser bastante breves. Hemos tomado una muestra muy significativa del liderazgo del M-19, esto es, todos sus máximos comandantes. Hemos construido el perfil de organizaciones con las que esos comandantes estuvieron vinculados, y después de analizar la interacción que cada una de estas estructuras tuvo con el fenómeno del gobierno militar de Rojas Pinilla, el resultado en cada caso fue el de una oposición extrema que incluyó desde lucha por la supervivencia política hasta el derramamiento de sangre y la confrontación armada. Entonces, si quisiéramos definir la posición del M-19 partiendo desde el análisis basado en la triangulación de datos y la transitividad política,
tendríamos que concluir que esta organización armada era una estructura opositora al proyecto del general. Ojo, esto es si lo analizamos desde estos conceptos. Pero aunque podríamos detener el análisis aquí y quedarnos satisfechos con esta conclusión después de una verificación seria de datos históricos reales, hemos querido someter esa conclusión parcial a un filtro más, una especie de prueba de fuego que suele usarse en la investigación científica y que habitualmente se conoce como Paso 4. Validación por congruencia y contraste. Vamos a añadir este procedimiento como una capa de validación extra solamente para ver qué datos o ángulos de análisis nos puede aportar a todo un examen que ya tenemos elaborado. Para cumplir con este método, partimos de la consideración de los rasgos característicos del proyecto M-19 y los resultados históricos que hoy conocemos que obtuvo, no solo en sus operaciones militares, sino en la repercusión social e histórica que tuvo en nuestro país. Ahora establecemos esta tabla en la que registramos las dos hipótesis. Luego postularemos varios factores políticos a analizar y formularemos para cada uno de ellos los resultados que se esperaría obtener bajo cada hipótesis. Por último, en la casilla final, registraremos el resultado que efectivamente se presentó. Comencemos. Variable de análisis. La integridad estructural de la ANAP. En la hipótesis de la amistad, las capacidades del M-19 funcionarían como un complemento a las debilidades estratégicas de ANAPO, permitiendo el fortalecimiento de la estructura. En la hipótesis de la enemistad, esas mismas capacidades lograrían su debilitamiento, promoviendo el caos y la fragmentación interna. Los resultados históricos confirmarían una ruptura estructural que empieza en las contradicciones públicas entre el M-19, que se declaraba incondicional con el liderazgo de María Eugenia Rojas, mientras ella los rechazaba públicamente y condenaba sus métodos, y llegando hasta las investigaciones internas y las expulsiones. De estos procesos ya hablamos en el video anterior de esta serie. Variable de análisis. Capital político de Rojas. En la hipótesis de la amistad, las capacidades del M-19 demostradas en estrategias de gran impacto social, mediático y simbólico representarían todo un nuevo capital de prestigio que se trasladaría a la ANAPO, fortaleciendo su imagen a nivel nacional, promoviendo en la psique colectiva el carácter mesiánico del líder. En la hipótesis de la enemistad, esa transferencia no se produce, sino que las habilidades de comunicación pública del M-19 se usarían para debilitar la imagen del general. Hechos históricos efectivos, como por ejemplo, la carta abierta escrita a María Eugenia Rojas en mayo de 1974, mostraron que el M-19 empezó a minar la figura del general, acusándolo de haberle fallado al pueblo, e incluso insinuando su complicidad con el presunto fraude electoral de 1970. Variable de análisis. Relación con la dirigencia. En la hipótesis de la amistad, existiría una coordinación estratégica entre las acciones y declaraciones de ANAPO y M-19. En la hipótesis de la enemistad encontraríamos contradicciones, acusaciones, críticas cruzadas y desautorizaciones públicas. Lo que los eventos históricos nos muestran es que el M-19, que se lanzó con las banderas del anapismo y la imagen del apoyo incondicional a María Eugenia Rojas, representada en la consigna "Con el pueblo, con las armas, con María Eugenia al poder", terminaría desprestigiando no solamente la figura del general, como vimos recién, sino acusando a María Eugenia de adelantar una derechización del partido y de estar favoreciendo intereses de terratenientes. A su vez, María Eugenia acusó los métodos criminales del M-19 y su estrategia de infiltración del partido. Variable de análisis. Destino del proyecto político. En la hipótesis de la amistad,
la constitución del M-19 ayudaría a consolidar y promover las tesis políticas del rojaspinillismo, agrupadas bajo el concepto de socialismo a la colombiana. En la hipótesis de la enemistad, los modelos de pensamiento propuestos por el M-19 empezarían a desplazar y finalmente sustituir a los de la ANAPO, hasta imponerse la agenda propia del M-19. El resultado histórico efectivo fue que el M-19 descalificaría las tesis del socialismo a la colombiana para plantear su propia tesis del enfrentamiento entre capitalismo y el socialismo. Progresivamente el M-19 seguía desvinculando del proyecto político, eliminando las referencias a María Eugenia Rojas en 1976, año en que ella abandonó el país, y eliminando también toda referencia al anapismo en sus comunicados y declaraciones para 1977, prosiguiendo a partir de allí con su agenda propia. Variable de análisis: percepción de legitimidad. Puesto que M-19 anunciaba que su origen estaba en el presunto fraude electoral de 1970, en la hipótesis de la amistad se esperaría que las acciones del M-19 estuvieran encaminadas a forzar la validación de ese reclamo electoral. En la hipótesis de la enemistad, ese reclamo solo serviría como pretexto inicial, pero luego ninguna acción del M-19 estaría encaminada a conseguir la validación de ese reclamo. Lo que los hechos históricos nos muestran es que, aunque las declaraciones del M-19 siempre pusieron de realce el supuesto fraude electoral de 1970, en las exigencias que hicieron en sus diversos operativos jamás incluyeron una validación del reclamo electoral, ni la solicitud de investigaciones formales, ni ningún tipo de reconocimiento para el general Rojas Pinilla. Y bueno, después de analizar esta matriz, es fácil concluir que los resultados fácticos de la dinámica entre ANAPO y M-19 presentan una disonancia total con la hipótesis oficial y más bien presentan patrones plenamente coincidentes con la tesis de la infiltración. A efectos de no hacer tan pesado este video para quienes lo visualicen, hemos simplificado la metodología en lo posible, tratando de mantener la objetividad y el rigor en las conclusiones. Ya para terminar, no queremos dejar de señalar lo que para nosotros es una conclusión con demasiado peso. Todo apunta a que el M-19, contrario a la versión oficial, fue una estructura de ataque contra el proyecto político de Rojas Pinilla, que usó la infiltración como método de guerra y que, fingiendo apoyo, terminó de dinamitar este proyecto. Como se puede constatar, esta conclusión no es el resultado de una suposición o de una declaración caprichosa, sino que para llegar a ella confluyeron las declaraciones de las propias directivas de la ANAPO, denuncia que expusimos en el pasado video, el análisis lógico de las acciones iniciales del M-19 en las que trataban de asociarse casi a la fuerza con ese movimiento, también lo vimos en el video pasado, el análisis basado en triangulación de datos y transitividad política, que lo acabamos de hacer, y la validación por congruencia y contraste, que acabamos de hacerlo también. Creemos que esta acumulación de elementos merece, cuando menos, que la ciudadanía cuestione y se replantee estos hechos, así como las versiones oficiales que se nos dan sobre ellos. Este canal ya ha encontrado, a lo largo de su existencia, que las versiones oficiales acerca de muchos eventos de nuestra historia presentan diversas falencias que ameritan ser investigadas. La solución de los profundos problemas del país pasa, primero que nada, por poder acceder a una comprensión más profunda, más real de los procesos políticos, económicos, sociales, militares, etc. El tema, por supuesto, no queda cerrado. Establecer que el M-19 era un caballo de Troya contra el movimiento del general Rojas Pinilla nos plantea otras dudas aún más importantes. ¿Para quiénes trabajaba este movimiento? ¿A quiénes favorecieron con la fractura y destrucción de la ANAPO? ¿Quiénes eran esos misteriosos elementos internacionales que, según la ANAPO, financiaban la infiltración? ¿Esas mismas fuerzas siguen actuando hoy en Colombia? Por estas y muchas otras interrogantes es necesario seguir profundizando en las investigaciones.
Ya tendremos tiempo de volver sobre ellas. Buen día.